Señores, qué bueno que continúan con nosotros en la entrevista central del Despertador de este miércoles 30 de octubre. Yo creo que todos y cada uno, no importa el lugar donde estemos, debemos poner total atención a la entrevista de hoy. Nuestros dos entrevistados vienen desde Oxfam, está Rosa Cañete con nosotros y también Rafael Jovine. Ellos nos van a presentar esa autopsia fiscal que todos debemos conocer porque nos va a revelar cómo se gasta el dinero nuestro, ¿sí? El que aportamos a través de los impuestos. Buen día, bienvenidos. Buenos días a los Gracias dos. por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Este es un tema que atañe a la sociedad dominicana en su conjunto porque es una autopsia fiscal. Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es una autopsia fiscal? Bueno, básicamente es una evaluación integral al gasto público en República Dominicana durante los últimos 3 años. Ya nosotros veníamos de un proceso anterior vinculado a esto en 2017, que publicamos otro informe similar y básicamente lo que hacemos es analizar y evaluar las asignaciones, el uso y ejecución final del presupuesto general del Estado, incluyendo el presupuesto en ejercicio 2019, aparte de todo el contexto general que condiciona el gasto público en el país, que está muy mediado, digamos, por la cultura política y por una falta de planificación en general y falta de transparencia y duplicidades de funciones y dispendio de recursos que evidenciamos en el informe. Parte de ese despilfarro que ustedes señalan, Rosa, se refiere al dinero que se utiliza para la corrupción, el que se ha utilizado en los últimos 2 años. Hablan de casi 17.000 millones de pesos. ¿Cómo sacan el dato? Miren, esto es un dato lamentablemente muy conservador, porque lo que estamos levantando en el estudio son el conteo, el volumen de recursos involucrado en casos que han salido a la luz pública, es decir, casos que están o en proceso judicial o que ha levantado la Contraloría de la República o que han levantado el periodismo de investigación. Es decir, solo estamos contabilizando casos que han salido a la luz pública y aunque el dato suena grande, casi estamos hablando de en los últimos años, como bien planteas, 17.000 millones de pesos, que es alrededor de un 1% del PIB anual. Es un dato que que no está cubriendo lo que es todo el volumen de corrupción, sino solo lo que sale a la luz pública. Y es lamentable, además, no solo esto, sino que de los casos que hemos levantado, la mayoría de ellos se quedan solo en denuncia, es decir, no pasan el proceso judicial adecuado y, por lo tanto, muchos de ellos quedan impunes. El tema de la publicidad. Sí, es otra de las modalidades. El estudio, digamos, todo lo que estás comentando ahora solamente está en uno de los capítulos de 4. Y aparte de la corrupción, hay otras modalidades de dispendio de recursos, entre ellas la publicidad. Lo que hemos visto es que la publicidad estatal está creciendo a un ritmo de un 12.6% anual, mientras el gasto primario en general consolidado, el gasto que va a producir bienes y servicios públicos a la población, apenas crece a la mitad. Es decir, la publicidad crece el doble. Más que eso, que hemos encontrado que hay una alta concentración de la publicidad en la Presidencia de la República, que es una institución que distorsiona mucho del gasto que ejecuta todo el gobierno. La Presidencia de la República concentra en publicidad lo equivalente a 10 ministerios más el Congreso Nacional. ¿Qué? Por igual concepto. Es decir, usted toma la publicidad de la Presidencia, compara con la publicidad que tiene Educación, Salud, el Congreso y le suma 7 ministerios más y todavía no llega a lo que está gastando la Presidencia de la República por ese concepto. Y hay un caso particularmente importante que nosotros destacamos en el informe como una especie de estudio de caso, tiene que ver con la publicidad de OISOE. ¿Qué sucede? Que OISOE publicita mucho las ejecutorias, el que hace las construcciones, exacto, y eso lo publica en los periódicos. Y el año pasado hizo más de 70 anuncios pagados en periódicos por más de 58 millones de pesos. Eso es suficiente para abastecer una regional completa de salud para el primer nivel de atención, por ejemplo. Y el gasto en publicidad es 5 veces mayor al de vivienda este año 2019, por ejemplo. Bueno, y que acaban de anunciar desde el Ministerio de Salud que no hay recursos
para la atención primaria. Entonces, es una mala calidad, un mal uso de los recursos del Estado que estamos Efectivamente, viendo. o sea, lo que estamos evidenciando en el estudio es que hay un volumen muy importante de recursos públicos que se están utilizando con fines políticos, ¿no? Y se está utilizando el Estado, estamos hablando casi de una captura del Estado por élites políticas que utilizan los recursos públicos que deberían ir a la atención primaria en salud o que deberían ir a garantizar el acceso a agua potable a la gente, se están utilizando para mantenerse en el poder. Y esto lo vemos vía el uso del empleo público con fines políticos, vía el uso de los recursos públicos para publicidad y para empujar figuras políticas en el escenario. Y ahora mismo hay un riesgo altísimo. El año que viene tenemos de nuevo elecciones. Sí. Ya hemos vivido el proceso en las primarias y lo vamos a seguir viendo de cara a las elecciones del año que viene, presidenciales y congresuales. Y es un riesgo muy alto que vivimos y que podríamos volver a experimentar si no tomamos las medidas, porque el informe da medidas muy claras de cómo limitar el uso político de los recursos públicos y poder, por lo tanto, garantizar, por ejemplo, la atención primaria en salud, que es una vergüenza. Eso es que no... de decir lo que se alegó ahora. Pues, exactamente, o sea, que el ministro de Trabajo salga en prensa y el Consejo Nacional de Seguridad Social planteando que no se hace uso de la ley, que no se pone en marcha la atención primaria en salud y que no se le da la misma cobertura al régimen subsidiado, es decir, a la población pobre, que al régimen contributivo, simplemente porque no están los recursos en el presupuesto. Este informe prueba que los recursos sí están ahí si se y que el gasto, los legisladores tienen la capacidad, que están discutiendo ahora mismo el presupuesto del año 2020, tienen la capacidad de poner las medidas necesarias para que esos recursos sí estén ahí y garanticemos los derechos de la población en vez de estarnos repartiendo el presupuesto público para ganar elecciones. A propósito de la relación que tú has estado estableciendo entre gasto público y objetivos políticos, ustedes señalan en el estudio algunos programas opacos y particularmente estudian el caso de obras públicas y otro caso más. Me gustaría saber qué encuentran ustedes en estos programas opacos en materia de instrumentalización política del gasto. Bueno, hay toda una sesión que se dedica precisamente a analizar los ministerios cuyos gastos son un misterio. Esos son ministerios que se le asignan recursos para un programa X, pero luego estos ministerios no cumplen la ley porque no dicen para dónde va eso, cuál es el vínculo de esos recursos con la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuáles son los productos en concreto, quiénes son beneficiarios, cuáles son las metas, es decir, cuál es la previsión que hay del uso efectivo que se le va a dar a esos recursos. Y casos particularmente relevantes que nosotros identificamos es, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Este año identificamos más de 16,000 millones de pesos, que es básicamente los programas que tienen que ver con carreteras, asfaltado, en diferentes provincias del país, que eso básicamente se le está entregando un cheque en blanco a este ministerio y a otros que también identificamos. Hay 22 ministerios en esta situación, en lo cual pues no presentan un presupuesto de bienes y servicios públicos que debe de ir a la par con el presupuesto financiero. La ley de presupuesto es muy clara en eso. No puedes presupuestar gastos si no presupuestas el uso que le vas a dar a estos gastos, y eso se mantiene incluso para el año 2020, para el próximo año. El otro caso muy relevante es el Ministerio Rafael, perdón, en el caso de obras públicas, hablamos de 16,000 millones adicionales. Eso es escandaloso. Sí, totalmente. Tomando en cuenta que el actual candidato del Partido de la Liberación Dominicana fue quien administró el Ministerio de Obras Públicas durante 8 años, 7 años, desde el 2012 hasta hace 2 meses. Hay una correlación que es evidente, ¿no? Esto está allí, y también eso habría que agregar que justamente ahora que hablan de salud, el Ministerio de Obras Públicas, hay que recordar que se dedicó en estos años a hacer operativos médicos, a arreglar muelas, duplicidad de funciones que nosotros las revelamos allí. Esas duplicidades de funciones se extrapolan en otras 40 instituciones públicas
y se destaca también el caso del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Que hace cosas fuera de sus funciones. Sí, y que por ejemplo el Fondo de Cohesión Territorial que se anunció hace unos meses, solamente desmontando la estructura de gastos que tiene el Ministerio Administrativo de la Presidencia a nivel territorial, se tienen los recursos para transferirle a esos fondos, a los ayuntamientos y gobiernos locales. Hay un caso que ustedes refieren también dentro de estos programas opacos, que tiene que ver con el Ministerio de Educación. Este es un ministerio muy sensible. Sí. El dinero que maneja es el producto de un movimiento social importante en el país, quizás el último de los últimos años. ¿Qué fue lo que ustedes detectaron allí dentro del Ministerio de Educación? Lo del Ministerio de Educación lo hemos colocado por el significado que tiene. Sí que es verdad que es una de las instituciones que registra mejores prácticas. Ahí nosotros incluso establecemos un ranking de mejores y peores prácticas. Y el Ministerio de Educación en sí presenta en general una buena estructura de planificación del gasto. Ahora bien, hay un programa que por lo menos para el año 2019 identificamos que no tenía esa previsión de gastos, que es el que tiene que ver con servicios técnicos y pedagógicos, sobre todo porque ahí está el programa de República Digital. Y en ese sentido lo que llamamos la atención precisamente de que eso tiene que ponerse claramente, debe estipularse realmente cuáles son los gastos, a dónde van, quiénes son los beneficiarios, los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, los docentes, etcétera. Esa fue la situación que encontramos con el ministerio, pero en general es una excepción dentro de la norma de la planificación de esa institución. Rosa, con relación al estudio que ustedes realizaron, la investigación hace unos 2 años, ¿hemos mejorado o vamos en retroceso con relación al dispendio del gasto público? Hay que aclarar que ambos estudios no son comparables, utilizan formas de medir diferentes, pero sí hay que plantear, por ejemplo, en 2 acápites que son centrales en el análisis de ambos estudios, que a nivel del volumen de corrupción, este se ha mantenido, es decir, el promedio anual de cálculo de casos que han salido a la luz pública se mantiene estable en estos últimos 3 años que hemos incorporado ahora mismo al estudio. Y en términos de nómina pública podríamos decir que ha empeorado, es decir, el volumen de nómina, no podemos decir que toda la nómina es de son uso. Botellas. No toda la nómina son botellas. Ahora sí podemos decir, y hay que marcar fuertemente, que en los últimos 3 años el empleo público ha crecido al triple que el empleo privado. Y que el volumen de nómina pública desde el año 2012, es decir, en el gobierno de Danilo Medina, se ha duplicado, es decir, el gasto público en nómina ha pasado de alrededor de 90.000 millones en el año 2012 a 190.000 millones al cierre del año 2018, es decir, la nómina se ha duplicado y esto nos está hablando que la nómina está creciendo a un 14% anual. Y esto es muy superior a lo que nosotros estimamos cuando sacamos el informe en el 2018. Es decir, habíamos estimado que crecería más o menos como crece el IPC anual. Y lo que nos hemos encontrado es que el promedio de crecimiento de la nómina, del volumen de nómina, está creciendo un 14% anual. Por lo tanto, podríamos decir que nos ha sorprendido en términos del volumen al que crece la nómina. Y esto hay que controlarlo muy bien, porque sí sabemos que si bien hay que aumentar los salarios de los servidores públicos y hay que tener un volumen de servidores públicos que sea capaz de proveer salud y educación de calidad, también sabemos, y es muy evidente en el país, que la nómina pública se está utilizando muy a menudo como un botín político y que es parte de la negociación partidaria. Ahora mismo se van a ir generando alianzas de cara a las próximas elecciones y esperamos, ojalá, que no vuelva a ocurrir como ocurre habitualmente, que se entregan ministerios a cambio de apoyos políticos y hemos visto, por ejemplo, el caso de la Cancillería es abrumador, es decir, lo hemos visto ahora mismo en el debate de las primarias como tanto los 2 candidatos hablaban del uso de la Cancillería para fines políticos, como habían venido los embajadores a apoyar a un candidato o a otro. Esto es algo que hay que limitar, es decir, por ejemplo, deberíamos poner controles
en el proceso electoral del año que viene de que no sea posible seguir expandiendo la nómina, y esto se debería poder discutir, por ejemplo, en la discusión del presupuesto público que está ahora mismo en el Congreso y que se debate entre todos los partidos que tienen representación. Y por lo tanto, podrían los diputados poner ciertos límites para que no nos ocurra en el año que viene que se sigue utilizando la nómina pública con un fin electoral. Rafael. No, y a eso es bueno completarle que nosotros hemos identificado en general 35 propuestas concretas que se pudiesen empezar a poner en práctica desde este mismo año. Hay propuestas que van para el presupuesto del año 2020, pero también hay propuestas que se enmarcan dentro del ciclo electoral, periodo octubre 2019, junio 2020, si eventualmente hay segunda vuelta. Y esas son medidas que van desde suspender temporalmente las asignaciones del 5% de uso discrecional del presidente de la República. No es un 5%, pero aún así son 5.000 millones de pesos casi. También está el limitar los programas que tienen que ver con asfaltado de calles y carreteras por parte del Ministerio de Obras Públicas, que tradicionalmente se utiliza en el año preelectoral y electoral con fines clientelares. También proponemos un recorte de un 50% en el gasto en publicidad y propaganda, por ejemplo. A la mitad. Sí. Por lo menos un recorte de un 50% mucho, y la eliminación total de la publicidad en OISOE. En ese caso sí, una eliminación total proponemos. Y también proponemos que por lo menos el incremento de empleos públicos durante este periodo de 6 meses, el incremento de empleos públicos que no esté justificado, pues ese también debe de paralizarse. Hay excepciones que entendemos, no sé, educación, por ejemplo, si hay que contratar nuevos maestros o policías o profesores o el personal que va a trabajar transitoriamente en las elecciones, eso se entiende. Bueno, pero fuera de eso, en obras públicas aumentó 8 millones la nómina. bueno, eso está fuera de los parámetros que nosotros entendemos que es un crecimiento justificado dentro de esta propuesta. Y también limitar las compras arbitrarias, lo que hemos llamado compras arbitrarias, que son compras que utilizan determinados ministerios que gastan, ya sea como desde el caso de los lapiceros hasta el caso de regalos que obsequia el ministro administrativos y por allá pasa todo un conjunto de gastos del Congreso Nacional. Es decir, en el estudio también van a observar que hemos comparado las compras públicas con determinadas fechas emblemáticas del año, que son el 24 de diciembre y 31, es decir, la fecha de fin de año, el Día de las Madres, el Día de Reyes, las Madres, San Semana Valentín, Santa, el Día de la Secretaria, todo eso, y le hemos seguido la pista al gasto en instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados y del Ministerio Administrativo de la Presidencia, hasta la Tesorería Nacional está acá reflejada con esos gastos. De manera que estas propuestas van encaminadas no a hacer un recorte del gasto público, sino una reorientación de prioridades hacia la garantía de derechos. Hay un caso que yo no quisiera que se nos quedara en el tintero, sobre todo porque ha tenido, digamos, una vigencia prolongada y porque tiene un peso bestial, demoledor en el presupuesto de la nación dominicana, y es el caso del peaje sombra. Ustedes lo tratan, yo sí. Leí así a vuelo de pájaro lo que estaba contenido en el texto sobre el peaje sombra, pero esa es una carga que se arrastra hace ya tiempo y es una demostración extraordinariamente elocuente de lo que es la irresponsabilidad en materia de funcionarios públicos. Para comenzar, quien firmó ese peaje sombra, y sería bueno que ahora ustedes entraran en detalle sobre qué gastamos en esa barbaridad que nadie se ha atrevido a enfrentar, pese a que el ministro actual, el candidato a la presidencia dijo que iban a recortar y nunca se hizo. Y ese peaje sombra se lleva una tajada considerable del presupuesto, gastos que podrían servir para muchas cosas en este país, para mucha felicidad ciudadana. Sí. Y sin embargo fue un acto de corrupción monumental que nadie le ha metido el pico nunca. El peaje sombra, en resumen, es el costo por la privatización de la construcción y manejo de la carretera Santo Domingo-Samaná. Es una concepción que se le ha dado a una empresa desde hace unos 9 o 10 años, en el cual esa empresa pone los recursos
la mayor parte de recursos para construir la carretera y a cambio se les cede el derecho de cobrar el peaje durante 30 años en el país. Establece un punto mínimo de recaudación mensual y, como ella misma establece cuál es el monto que prevé recaudar sin que el Estado se haya metido en esos cálculos, en esas estimaciones, la diferencia, que es menor, es lo que el Estado le transfiere. Es decir, como no recauda supuestamente lo suficiente para compensar sus gastos, pero en no teoría, es poca cosa, porque pero no es en poca este cosa, año porque va por 3.000 millones de 3.500 millones y el año próximo son 4.600 millones, un incremento de un 30%, más de 1.000 millones adicionales, y no se le ha puesto la mano a eso en 5 años. Ya la empresa recuperó la inversión inicial y tiene suficiente como para triplicarla durante los próximos años. El nivel de onerosidad de ese contrato es equivalente al primer contrato firmado por Barry Pueblo Viejo, por ejemplo. Y no ha habido ministro de Obras Públicas que le entre directamente la mano a eso para ir desmontando. Nosotros proponemos un desmonte mínimo anual que podría empezarse el año próximo de por lo menos un 20% en lo que se renegocia el contrato. Hay algunos que hablan de que eso podría afectar a nivel internacional lo que es la inversión segura en República Dominicana. Algunos se agarran de ahí. No, en verdad ya hubo un precedente, con Barry Gold se renegoció y no he visto que se han ido todavía, todo lo contrario, están ganando y mucho. Y eso sucede en muchos países de la región, se le llama la atención a la empresa, se le jala capítulos, se reevalúan los términos de referencia, las condiciones de la estimación de cuánto se prevé que cuántos vehículos se prevé que van a ingresar por la carretera. ¿Quién firmó ese contrato? ¿Gonzalo Castillo? Se firmó, exacto, se firmó en la anterior gestión del ministro Díaz Rúa, pero el ministro que le sucede, Gonzalo Castillo, prometió que se iba a revisar. Sí. Durante 5 años consecutivos estuvo hablando de eso. Yo escribí un artículo sobre el tema y él respondió al artículo públicamente diciendo que iba a haber un desmonte. Todo lo contrario, ha habido un incremento enorme de recursos. Sí, porque es que lo que además es importante lo que plantea Rosa, porque ese es un mantra que se lanza de forma continua, ¿no? Cómo hay que proteger la inversión privada y cómo se supone que la inversión privada va a ser más eficiente que el gasto público. Y lo que vemos es lamentablemente que ni las élites políticas ni las élites económicas están dejando ni que el sector privado funcione con eficiencia ni que el sector público funcione con eficiencia. Y vamos a escuchar esto de forma continua, por ejemplo, también cuando se hable de los incentivos tributarios que se le dan a las empresas del sector turismo o a las empresas de zonas francas, que la inversión se va a ir, que vamos a perder los empleos. Pero lo que hemos visto, y por ejemplo desde Oxfam hemos trabajado a nivel regional mano a mano con la CEPAL, es que la mayoría de las inversiones que se hacen en los países no están tan vinculadas a la bajada de impuestos que dé cada uno de los países, sino más bien a la estabilidad económica, a la limitación de los niveles de corrupción en los países. Eso ata mucho más las inversiones que estar bajando los impuestos que pagan las empresas, porque además muy a menudo estas negociaciones de bajadas de impuestos ocurren fuera del debate público y también podrían estar bastante vinculadas también al financiamiento partidario que reciben los partidos. Por lo tanto, cuando este tipo de incentivos no se habla en el debate público y que además en el país, por ejemplo, se ha demostrado ya con 2 estudios que ha hecho el Ministerio de Hacienda que ni los incentivos tributarios al turismo ni los incentivos tributarios a las zonas francas están siendo costoeficientes para el país, y esto asesorado por el Banco Mundial y por Naciones Unidas, 2 estudios que prueban esto, y pese a eso ningún gobierno se está atreviendo a plantear públicamente que es necesario eliminar o desmontar progresivamente este tipo de incentivos que nos cuestan mucho dinero a la población, dinero que necesitaríamos para cubrir miles de brechas que existen todavía en el país, ¿no? En este estudio se hace comparación, todavía no lo he revisado, lo voy a leer hoy completito, porque es un buen banquete que uno se puede dar para conocer más cómo se gasta el dinero del erario en República Dominicana. Hicieron comparación de
¿cuáles de esas brechas se pueden resolver con X cantidad de recursos de lo que se despilfarran? Por ejemplo, el tema de el acceso a un sanitario sigue siendo todavía una piedra en el zapato en el desarrollo en República Dominicana. Claro. Nosotros, bueno, estamos en el debate presupuestario para el año 2020. Nosotros en este material identificamos que a corto plazo podría, por ejemplo, reorientarse más de 43 mil millones de pesos. ¿Qué se puede hacer con eso? Se puede llevar agua a más de 100.000 hogares. Por ejemplo, no se nos olviden, a nosotros se nos prometió que este iba a ser el cuatrenio del agua, y es lo que más falta, agua ahora mismo. Se puede empezar un programa de reconstrucción habitacional de 15.000 viviendas, 4 veces lo que el INVI ha hecho en los últimos años. ¿Cómo está el déficit cualitativo y cuantitativo? El gobierno cambió la metodología para que le diera como quisiera, pero el déficit cuantitativo y cualitativo que hemos estimado abarca el 71% de los hogares. Con esos 43 mil millones también se pudiese construir 40 estancias infantiles y 3.000 aulas adicionales, que es el doble de lo previsto para el año próximo, y todavía sobra dinero para triplicar los recursos para el primer nivel de atención, que es un punto fundamental que es necesario desmontarlo de lo que se ha dicho, porque no es verdad. Hay dinero para triplicar el primer nivel de atención, y los diputados y senadores que están analizando el presupuesto 2020, que esperamos que lo lean, se den cuenta de que tienen un abanico muy amplio de posibilidades. Eso yo creo que es central. Este estudio lo que presenta son muchas oportunidades para que los que tienen que tomar las decisiones las puedan utilizar para garantizar derechos. Es decir, no se debe ver, este estudio, digamos, es un aporte al debate del presupuesto 2020 y es una oportunidad para el gobierno actual y para los diferentes legisladores de los diferentes partidos de demostrar cierta voluntad política, de empezar a garantizar derechos y que empezar a generar cierta confianza en la población en general. Actualmente en República Dominicana el 84% de las personas opina que el gobierno gobierna para los poderosos. Sí. Y esto es terrible, porque esto hace que la población se desmovilice en términos de participación política y social, y que no haya ninguna expectativa de la ciudadanía de que la clase política, el debate presupuestario o el debate de políticas públicas les pueda traer cambios en su vida. Esto es peligrosísimo para las democracias, estamos viéndolo en toda América Latina, y este estudio lo que trae son muchas oportunidades, pone muchas oportunidades sobre la mesa para que se empiecen a dar ciertas muestras de forma gradual de que el gobierno está ahí para garantizar derechos y que puede garantizar los recursos para la atención primaria en salud o para llevarle agua a la población, reduciendo de manera progresiva el uso político clientelar que hacen de los recursos públicos. Esta autopsia fiscal le podría permitir a los partidos políticos de oposición un instrumento idóneo para discutir posibilidades de control del uso de los fondos públicos por parte de no solo eso, de hecho nosotros vamos a monitorear las propuestas de todos los candidatos y candidatas a puestos selectivos, a la presidencia y al Congreso Nacional. ¿Qué van a hacer para financiar su programa de gobierno? ¿Cuáles son sus medidas en términos de política fiscal, tanto desde el punto de vista de los gastos, pero también de los ingresos? ¿Cómo van a plantear determinadas medidas también que tienen que ver con el desmonte, por ejemplo, de todas las estructuras de duplicidades de funciones que se evidencian allí y también vinculadas al gasto en publicidad, propaganda? ¿Cuántas instituciones se pueden erradicar con esa duplicidad de funciones? Nosotros identificamos por lo menos en duplicidades de funciones unas 40 instituciones. Ahora bien, en sentido general, si incluimos falta de transparencia y concentración de recursos en los despachos de los titulares de esas instituciones, son 97 instituciones. 97. Que hay que, ¿Sabes qué pasa? Que habría que sanear completamente. Algunas se van, otras pues habría que eficientizar los recursos y que lo que está en un ministerio pase a otro. Y no que un ministerio que no debe de estar haciendo labores de operativos médicos duplique una función, que es muy común.
yo oyéndolos hablar y hablando nosotros en relación con este tema, pienso que esto es racionalización al grado máximo. Es casi como lo que descubrió en el sentido de lo que la razón significa en la cultura occidental los pensadores franceses del siglo XVIII, del siglo XIX. Y nosotros tenemos un gran pensador, Luis Francisco Espaillá, que siempre dice que, por desgracia, nosotros somos un país exiliado de la razón, que tenemos muchísimos años viviendo en el exilio de la razón. Esto es un poco un llamado a la razón, de alguna manera. Y obviamente los partidos políticos y los políticos que les interesa razonar en este país la práctica política, que a veces no puede ser razonada de ninguna manera, se lo lean para ver qué se puede hacer racionalizando el gasto en este país. Estamos a tiempo, porque acaba de empezar a reunirse la comisión bicameral que estudia, estudia el presupuesto público. Ojalá todos esos diputados puedan revisar nuestras propuestas. Estamos más que abiertos a participar en el debate, a que hay muchas organizaciones que quieren participar en el debate del presupuesto y hay muchas oportunidades para conseguir limitar el uso político de los recursos y empezar a garantizar derechos en el próximo presupuesto y en los próximos programas electorales. Gracias a Rafael y a Rosa por estar con nosotros de Oxfam. Bueno, ojalá y ellos hagan la conciencia de que no son solamente personas para obedecer las líneas de sus partidos, sino que también se vayan un poquito más allá. Así puedan es. leer esto. Gracias a ambos por estar con nosotros e edificarnos también con todo lo que pudieron investigar. Momento de una pausa, en breve la segunda hora del despertador de este miércoles. Espaillat Motors presentó